pulsar cuando inicie la grabación. Bien, bueno, la cuestión con esto de cómo avanzan, es importante tener en claro siempre la expectativa de avances que tienen respecto a la dedicación que le pueden dar o eligen darle a la materia. No, digo, es un comentario general. Entonces, por ahí si van bien, aunque un poquito retrasados respecto a la propuesta de la materia, pero van al ritmo que pueden seguir ustedes o que eligen seguir, está todo bien. Quizás es un poco problemático no problemático, pero sí amerita una revisión si están avanzando más lento de lo que esperaban. Y esa revisión puede involucrar también a la cátedra, así que no duden en decir si estamos yendo rápido. Pero también sirve para decir, bueno, estoy avanzando lento, pero me propuse ir con calma. Bueno, quizás estás yendo con mucha calma y está bueno ver si le puedes dedicar un poco más de tiempo. Digo, como para no encontrarse de repente con un montón de temas para estudiar en muy poco tiempo. ¿Alguna consulta sobre lo que venimos viendo en términos generales? ¿O observación, comentarios sobre los prácticos? Bueno, no hay mucho. Entonces, voy a empezar con la clase. No. Voy a comenzar con la clase. Si puedo. Entonces, ahí vamos. Bueno. Hasta... Entonces, repasemos dónde estamos, nos ubiquemos. Quizás esto lo necesito yo más que ustedes, porque como que estoy un poco perdido en el mundo. Estamos viendo el paradigma de la programación imperativa, un lenguaje imperativo, que los programas que podemos escribir en este lenguaje imperativo tienen las siguientes formas posibles. O bien es un skip, que es una sentencia que no modifica el estado, y acá ya hay una reflexión para hacer. ¿Qué significaba ejecutar un programa imperativo? Bueno, significaba comenzar en un estado y la ejecución del programa lo que iba a hacer era modificar ese estado. Y entonces teníamos una analogía, o decíamos que era una abstracción muy cercana, es decir, no tan abstracta, de la configuración de la memoria de una computadora real. Entonces, si el programa solo consistía en la sentencia skip, el estado, luego de ejecutar esa sentencia, era el mismo con el que habíamos iniciado. Luego tenemos la sentencia abort, que si comenzamos en cualquier estado, ejecutar abort no termina.
No es que obtenemos un estado, simplemente no termina el programa, como tener un error. Y luego teníamos la asignación, recordemos que esa asignación múltiple, yo puse acá 3 variables y obviamente 3 expresiones, para que una asignación esté bien, bien formada, para que una asignación tenga sentido, tenemos que tener la misma cantidad de variables del lado izquierdo que expresiones del lado derecho. Y el significado de una asignación, la transformación que hace en el estado, es simplemente evaluar cada una de las expresiones y modificar el estado en cada una de las variables con el resultado de la evaluación de esas expresiones. Hasta acá estas 3 son sentencias atómicas que podemos decir. Son como los casos bases de una definición inductiva, ¿sí? Son como una forma de tener lista vacía, otra forma de tener lista vacía, otra forma de tener lista vacía. Pero no son listas, es otra estructura. Pero es una estructura inductiva, de la misma manera que las listas. Entonces podemos pensar que estos son como los 3 casos bases de una definición inductiva, y lo que viene a continuación son las reglas propiamente inductivas de esa definición. Por ejemplo, si tenemos 2 sentencias, S y S', podemos combinarlas con la secuenciación o la composición secuencial, que la escribimos con el punto y coma. Y el significado del punto y coma, la transformación del estado por una secuenciación, era primero hacer la transformación del estado que hace S, y luego hace la transformación del estado que hace S' sobre el estado que obtuviste al ejecutar S. Otra forma de combinar sentencias o programas ya escritos, que ya hicimos, es con la condicional o con el comando con guardas. Entonces, este era de la forma if b1, y lo leo así, flechita S1, o b2 alternativa, b2 flechita S2, alternativa B3, flechita S3. Y marcábamos el final con fi. El significado de esto era evaluar todas las guardas, B1, B2 y B3. Eso lo hacemos en simultáneo, en forma paralela, y elegí alguna de las que evalúa true. Y una vez que elegiste una guarda, entonces ejecuta el comando correspondiente. Entonces, si B2 y B3 evaluaron a true, yo podría elegir B2 y entonces la transformación de toda esa alternativa va a ser la transformación de S2. Y ahí decíamos que era no determinista porque puede ser que más de una guarda sea cierta. En términos reales, en términos reales, lo más usual es no tener esta posibilidad de no determinismo, sino que hacemos guardas que sean mutuamente excluyentes. Bien. Y finalmente tenemos el ciclo, que yo acá lo pongo con una sola guarda, pero también tiene la posibilidad de tener varias guardas como alternativas, como el condicional. Y el significado del do, de los ciclos, es el siguiente. Si la guarda evalúa true, entonces se ejecuta S, que le llamamos el cuerpo del ciclo. Y una vez que termines la ejecución de S, es decir, que obtengas un estado, volvé a evaluar la guarda. Y si la guarda es true, o evalúa true, entonces volvé a ejecutar el comando S. Y así sucesivamente hasta que eventualmente la guarda deje de ser true. Por supuesto que podría ser que la guarda siempre sea true. Por ejemplo, si
x es mayor, si la guarda es que x sea mayor a 5, y empezamos en un estado donde x es mayor a 5, y el cuerpo es un programa tan pavo como skip, entonces la guarda, seguirá siendo cierta siempre. Bueno, así que estos son los programas posibles de nuestro lenguaje. Y ya tenemos una idea de ejecución. ¿Y cómo explicábamos o cómo mostrábamos una ejecución? A través de eso que llamábamos trazas. ¿Recuerdan? Anotábamos los números de líneas de nuestro programa. Acá tenemos uno. Uy, esto está mal. Acá tenemos un programa. Y nuestro programa, lo de arriba eran sentencias, y en realidad un programa, además de la sentencia, que lo tenemos acá, tenía la declaración de constantes y la declaración de variables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hablábamos de la ejecución de un programa? Bueno, acá anotábamos los números de líneas, y luego podíamos hacer lo que llamábamos la traza, que vimos un par de clases atrás, que va mostrando de qué manera se transforman los estados por la ejecución del programa en cuestión. Bien, entonces, ¿qué hace un programa? Un programa imperativo. Un programa imperativo comienza la ejecución en un estado inicial y termina eventualmente en un estado final. Y la justificación de que termine en el estado final está dado justamente por la traza. ¿Sí? Entonces, si yo comienzo en un estado donde, bueno, acá cambié un par de cosas ahora, vamos a reflejar esto. Si yo comienzo en un estado inicial, sigma 1, donde la variable x tiene lo que tiene la constante de x, y lo mismo con la variable y, y en la variable máximo hay cualquier cosa. Recuerden que podría tener cualquier cosa, fíjense que no estamos imponiendo ninguna condición sobre la variable máximo. Entonces, al ejecutar este programa, que es un programa, muy pavo, tan pavo que tiene errores, al ejecutar este programa vamos a terminar que en la variable máximo está el máximo entre x e y. Y es muy fácil convencerse de eso, ¿no? No, me parece que no hay nada sorprendente. Pero podemos justificar que efectivamente este programa calcula eso haciendo la traza. Pero esa traza habíamos dicho que era algo demasiado concreto. No nos permite razonar matemáticamente sobre qué hace el programa, y tampoco nos permite razonar sobre la corrección del programa para cualquier estado inicial posible. Entonces, necesitamos otra cosa. Y esa otra cosa que necesitamos son las anotaciones. Las anotaciones que empezamos a ver un par de clases atrás y que Franco explicó con más detalle, son predicados sobre los estados, ¿sí? Y a diferencia de los estados que vamos visitando en la ejecución, en la traza, las anotaciones son algo estático y las podemos escribir en el medio del programa, ¿sí? Y acá es interesante reflexionar sobre esta distinción o diferencia que hay entre este espacio de teórico-práctico y en el laboratorio,
entiendo que en el laboratorio estuvieron anotando también, como en el medio del texto del programa, los estados que iba visitando la ejecución de un programa. A mí eso me parece un poquito confuso, porque está mezclando algo puramente estático, como es el texto de un programa, con algo dinámico, como es la ejecución de un programa, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esta distinción entre la traza, que es esta secuencia de estados que vamos visitando a medida que se ejecuta cada partecita del programa, y lo estático, que es el programa en sí y las anotaciones. Y de vuelta, ¿qué es una anotación? Una anotación es un predicado sobre los estados. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es un predicado sobre el estado? Bueno, simplemente es una expresión matemática que puede usar toda la lógica, digo, todo el lenguaje lógico que venimos manejando para referirnos a el contenido de las variables del estado en un punto dado. Y podemos usar para referirnos a las variables del estado o al contenido de las variables del estado también las constantes. Y recuerden que las constantes no las podemos usar en el texto del programa, ¿sí? No podemos hacer una asignación donde a la variable x le asigno la constante x mayúscula. Esa vinculación que hay entre las variables y las constantes sí la podemos hacer a través de las anotaciones. Entonces, si queremos decir que si en el estado inicial x tiene el valor de la constante x, lo podemos escribir como un predicado. Y la primera anotación que ponemos le vamos a llamar precondición, ¿sí? Entonces, nuestros programas ahora van a tener algo más, además de las sentencias y la declaración de las variables. Van a tener una precondición y una poscondición. ¿Y qué son estas pre y poscondiciones? Son simplemente anotaciones, es decir, son predicados sobre el estado. Por ejemplo, una anotación que tiene sentido, es decir, cuál es el valor inicial de las variables. Y la poscondición nos dirá, nos caracterizará de algún modo alguna propiedad que cumple el estado final, siempre que el estado inicial satisfaga la precondición. Y podemos pensar que esta tupla o este par precondición-poscondición de algún modo es un contrato para el programa. Es un contrato que el programa tiene que cumplir. Y podemos pensar que es un contrato porque significa lo siguiente. Si vos ejecutás mi programa, el programa que yo te estoy ofreciendo, en un estado que satisface la precondición, ¿sí? Y fíjense, el estado satisfaga la precondición, es algo que tiene que decidir quien usa el programa, pero mi garantía, la garantía que yo ofrezco, es que siempre y cuando vos inicies en uno de esos estados que satisfacen la precondición, el estado final satisfará la poscondición. Ese es mi compromiso. Bien, pero le vamos a poner un nombre a estas ternas, a la terna de precondición, programa, poscondición. Le vamos a llamar una terna de Hoare. ¿Sí? Eh, ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que cuando escribimos la precondición P, programa S, poscondición Q? Bueno, lo que estamos diciendo, esto
es una afirmación matemática. Es una afirmación matemática como una igualdad, ¿sí? Nosotros podemos decir n, eh, perdón, podemos decir la sumatoria de 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Eso es una afirmación que puede ser cierta o puede ser falsa. Bueno, cuando nosotros escribimos una terna de Hoare, es una afirmación matemática que puede ser cierta o que puede ser falsa. Entonces, digamos cuándo es cierta esa afirmación matemática y cuándo es falsa. Va a ser cierta cuando cada vez que un estado satisface la precondición P, yo hago la traza de la ejecución de S y el estado final satisface Q. Entonces, solo si yo puedo probar que para todo estado inicial que satisface P, la ejecución de S en ese estado inicial satisface Q, entonces esta afirmación será una afirmación cierta. En cambio, si yo puedo encontrar un estado, un contraejemplo, ¿qué será un contraejemplo en este caso? Bueno, un contraejemplo será encontrar un estado, llamémosle sigma, que satisfaga P y que al ejecutar S en ese estado, al hacer la traza, o bien no termine, no obtenga un estado final, o bien obtenga un estado final, digámosle sigma prima, y que sigma prima no satisfaga Q. Entonces, eso va a ser tan falso como escribir 1 igual a 0. Si yo puedo encontrar ese contraejemplo, la terna de Hoare no va a tener sentido. Bien, y con esta lectura podemos pensar que la precondición y la poscondición, la terna de Hoare, constituyen la especificación del programa F. En el siguiente sentido, que el programa S será correcto si y solo si la terna es válida. ¿Sí? Entonces, eh, no cualquier terna va a tener sentido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los que sí tenga sentido, en los que sea correcta esa terna y en los que no tenga sentido. Pero fíjense que cuando... Nada más por ahora nada más. Veamos algunos ejemplos de ternas válidas, ¿sí? Antes de seguir. Pero fíjense, esta es la parte más importante, ¿sí? Que la precondición y la poscondición son la especificación de los programas imperativos. Esa es la forma en que especificamos programas imperativos. Para decir qué hace un programa imperativo, no alcanza con decir cuál es el resultado final o caracterizar los resultados finales, sino que también tenemos que imponer alguna restricción sobre para qué estados iniciales tiene sentido ejecutar el programa. Y veamos algunos ejemplos de ternas válidas. Y bueno, veamos algunos ejemplos. Si yo empiezo con un estado que satisface el predicado true y ejecuto el programa skip en ese estado, ¿cuál va a ser el estado final que obtenga? Repito la pregunta entonces. ¿Cuál es el estado final de ejecutar skip en el estado sigma? Ojo, ¿no? Hay muchos que dijeron true, pero en realidad estaba preguntando por el estado inicial. Entonces, si el estado es sigma, al ejecutar skip en ese estado,
el estado final es sigma. No cambia, skip, digamos, ya lo dijimos intuitivamente. Skip no modifica para nada el estado. Pero entonces, si yo tenía un estado que satisfacía el predicado true y lo satisfacía trivialmente, entonces el estado final, sigma, también va a satisfacer el predicado true. Y acá Tiago dice, pero en este caso sigma no sería true. No, sigma no sería true. Y es muy importante que comprendamos la distinción que hay. Esto es un predicado, ¿sí? O mejor dicho, es un predicado sobre el estado. Es decir, tiene que ser que si yo evalúo true y reemplazo todas las variables que hay en true, que no hay ninguna, pero digámoslo, si yo reemplazo todas las variables que hay en true por el valor que tienen las variables en el estado sigma y me queda algo cierto, entonces voy a decir que el estado sigma satisface el predicado true. ¿Sí? Entonces, efectivamente, true no es un estado y un estado no es un booleano. Un estado es un mapa, como una función, que a cada una de las variables del programa le asigna un valor. Bueno, bárbaro. Entonces, acá tenemos una terna válida. ¿Y por qué es válida? Bueno, porque cualquier estado que satisface la precondición, después de ejecutar la postcondición, obtenemos otro estado, o el mismo, que satisface la postcondición. Bueno, sí, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es ligeramente más interesante. Aparentemente lo que me propone el contrato este es que yo puedo comenzar a ejecutar el programa, un programa muy simple, en cualquier estado. Y quien hizo este contrato dice que voy a terminar en un estado donde el valor de x será mayor o igual a 0. ¿Y cómo podemos justificar que esta terna es válida? Tal cual, porque simplemente siempre, no importa si x es negativo o positivo, como de algún modo puedo hacer un análisis por caso ahí si x es positivo o negativo, o puedo desempolvar mis conocimientos de álgebra y saber que el cuadrado de cualquier número siempre va a ser positivo, o no negativo, mejor dicho. Entonces, efectivamente, no importa en qué estado haya empezado, ya sea que sigma de x era negativo o sigma de x era no negativo, voy a terminar en un estado sigma prima donde sigma prima de x va a ser no negativo. Bárbaro. Y acá, hasta acá era muy fácil, ¿no? Teníamos dos sentencias atómicas. Ahora tenemos un caso un poquito más complicado. Acá me dicen, como precondición, ya me restringen bastante. ¿Sí? No puedo ejecutar bonitamente el programa a continuación en cualquier estado. Tiene que ser un estado particular donde la variable k valga menos que la variable n y en la variable fact tenga el factorial de la variable k. Y el programa lo que hace es incrementar en 1k y después multiplicar fact por k y y asignárselo a fact. Y la postcondición, lo que me aseguran al final de la ejecución, es que voy a terminar en un estado donde factorial, o la variable fact, va a seguir teniendo el factorial de k. Pero tengamos en cuenta una cosa, en el medio hubo una modificación
del valor de K. Entonces ahora me pregunto, ¿cómo hago yo para justificar la validez de esta terna? Asignando constantes en la precondición. Bueno, me interesa lo que propone, lo que dice Dylan, o Dylan. Dice, no se puede saber si n es menor a k. No entiendo si lo último fue una corrección o no. Si querés, bien, no se puede saber si k es menor a n. No se puede saber, es cierto, no se puede saber. Pero el tema es que no tenemos ningún estado dando vueltas, ¿sí? Simplemente estamos diciendo, para que yo te pueda garantizar que al final de la ejecución del programa, factorial va a tener el, el factorial de k, ¿sí? Que en realidad va a ser el factorial de k más 1 si pensamos en el valor inicial de k. Esto solo va a tener sentido si k es menor a n. Es decir, si vos querés ejecutar este programa en un estado donde k sea mayor o igual a n, yo no te doy ninguna garantía. Yo no asumo ninguna garantía sobre el resultado que te da este programa si vos empezás en un estado que no satisface la precondición, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna manera la precondición está restringiendo los posibles escenarios donde yo puedo usar el programa, por lo tanto, no es, por lo tanto, no asume ningún compromiso en los estados donde no se satisface la precondición. Pero nos preguntemos cómo podríamos justificar la corrección de esta terna. Y la cuestión va a ser, bueno, si yo pudiera poner otra anotación acá, si yo pudiera poner otra anotación acá y pudiera justificar por un lado esta terna y por otro lado, y dejando el mismo predicado intermedio, esta otra terna, bueno, creo que me entienden. Entonces, si puedo justificar esas dos ternas, entonces podría justificar todo esto. Sí, tal vez como dice Macarena, sería bueno pedir, ¿no? como precondición que 0 sea, que k sea mayor o igual a 0. Buen punto. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que para justificar una terna de un comando que es complicado, bueno, vamos a tener que razonar un poquito más. En este caso, mi propuesta es encontremos una notación intermedia, llamémosle R, tal que el primer comando satisface o esta terna es válida y a la vez esta otra terna es válida. Por ahora nos quedemos con esto. Acá tenemos otra terna. Dice, la precondición es que x sea mayor a y. Y tenemos una alternativa que si x es
no negativo en el primer lado, le cambio el signo, y si x es negativo o 0, lo dejo igual. Es decir, esto quizás lo podría poner como skip, ¿no? Y lo que me asegura la postcondición es que el valor absoluto de x es mayor a y. Y de vuelta, la pregunta sería, ¿cómo hago para justificar la validez de esta terna? ¿Alguna idea? Bueno, fíjense que estamos haciendo tal cual. Bueno, sí, fíjense que bien, Bruno está tirando algunas ideas interesantes. Pero, bueno, me parece muy importante la observación de Vera, porque tiene mucho que ver con la observación que habían hecho sobre el otro programa, sobre el programa este del factorial. En el programa del factorial habían dicho, no sabemos si k es menor a n. No, es cierto, no sabemos si k es menor a n. Y acá no sabemos si x es menor a y, es mayor a y. ¿Está bien? Pero en realidad no puedo, eso que escribió Vera, no lo puedo decidir de una vez para todas. Tengo que decir, en este estado, el valor de x en este estado es mayor al valor de y en este estado, en ese mismo estado. ¿Sí? Entonces, realmente, yo no estoy diciendo acá que x es mayor a y en todos los estados. Estoy diciendo que solo me interesa ejecutar este programa en los estados en los cuales x sea mayor a y, donde el valor de x en ese estado sea mayor al valor de y en ese estado. No me interesa si no me interesa si vos, Vera, querés ejecutar el programa, este programa sencillo, si lo querés ejecutar en un programa, en un estado, perdón, donde sigma de y sea mayor o igual a sigma de x. Si vos querés ejecutar este programa en un estado donde sigma de y sea mayor o igual a sigma de x, yo no te doy ninguna garantía. Yo solo te doy una garantía cuando tu estado inicial satisface cuando tu estado inicial satisface esta precondición. A ver, ¿me dicen que están invertidas las guardas? Lo pensemos. Fíjense, yo lo que estoy diciendo al final del día, al final de la ejecución, mi postcondición, es que el valor absoluto de x es mayor al valor absoluto de y. Eh, y en realidad yo podría haber hecho la asignación. Eh, a ver si está incorrecta. Pensemos, primera situación. Si x es mayor o igual a 0, ¿sí? Si x es mayor o igual a 0, y va a valer menos que x, ¿sí? Pongamos por un ejemplo concreto. Si x vale 20, y puede valer de 19 a menos infinito algún valor, ¿sí? Como x es mayor o igual a 0, esta asignación me deja en el estado, me transforma el estado y hace que x en el nuevo estado sea menos 20. ¿Sí? Y supongamos que y era 19. Entonces, ahora evaluemos
si en este nuevo estado, sigma prima, donde sigma prima de x es menos 20 y sigma prima de y sigue siendo 19, porque ahí no lo modifiqué, me queda que el valor absoluto de menos 20, que el valor absoluto de menos 20 es mayor a 19. Y está bien. Ajá, bien. Por otro lado, sí, estoy viendo un poco de reojo el chat y no estoy pretendiendo que el programa tenga sentido, ¿sí? No, es solamente para ilustrar un punto y nada más que para eso. Lo que sí estoy seguro es que el programa, esta terna de Hort, es correcta. Eh, bueno, Gino dice que no es correcta. Entonces, yo te pregunto, Gino, ¿vos me podrías dar un contraejemplo que demuestre que no es correcta? Ah, perdón, bueno. Em, bueno, entonces, estamos con este ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que este ejemplo podemos hacer razonamiento sobre qué pasa cuando x es mayor a 0 y analizar si la postcondición, después de hacer este cambio en el estado, se satisface. Y también podemos analizar si la postcondición, cuando esta guarda sea cierta, se satisface después de hacer esta ejecución. Pero habíamos dicho que una notación es válida si siempre que empiezo en un estado inicial que satisface la precondición, obtengo un estado final que satisface la postcondición. Pero podría pasar que ninguna guarda sea cierta. Es decir, podría pasar que haya un estado que satisfaga la precondición y que no satisfaga ninguna de las guardas. Entonces, otra de las cosas que vamos a necesitar, además de hacer ese análisis que implica explícitamente algo que mencionó Bruno, que es poner una notación acá y otra notación acá, ¿sí? Además de eso, lo que vamos a requerir es que la precondición implique que alguna de las guardas sea cierta. Dicho de otra manera, lo que vamos a pedir es que la precondición implique que la disyunción de las guardas sea verdadera. Bueno, y para justificar la validez de las ternas, es decir, para justificar que un programa es correcto respecto a su especificación, existe algo que se llama la lógica de Hort, que no vamos a ver en detalle, pero que algunas de las reglas que veremos para justificar la corrección de ternas, de algún modo tienen, o es otra forma de demostrar la lógica de Hort. Bien, y veamos algunas ternas que no son válidas y cómo justificamos la invalidez de esas ternas. Por ejemplo, la primera es empezar en un estado que satisfaga el predicado true, ejecutar skip y terminar en un estado que satisfaga false. ¿Sí? Y esto es, ¿cómo justificamos que esto no es válido? Bueno, simplemente tenemos que dar un estado sigma, acá lo doy. El estado sigma tiene una sola variable, pensemos que es un programa que solo modificaba eventualmente una variable, la variable x. Entonces, el estado sigma es a x vale 0. Y el estado sigma prima, obtenido después de la ejecución, ¿sí? Como que esto es el estado en la línea, antes de la línea L0, y este es el estado después de la línea L0, es, obviamente, como el comando es skip, el estado final es
a x vale 0, y si yo evalúo este predicado en este estado, me da true, y si evalúo este estado con este predicado, me da false. ¿Sí? Y fíjense que yo distinguí entre este true y este false, y este true y este false. Porque de algún modo, no voy a decir más nada. Lo voy a poner así en mayúscula para no complicar. Otra situación, otra terna que es inválida. Tenemos como precondición true. Estoy diciendo, puedes ejecutar mi programa, a x le asigno menos x, en cualquier estado. Y te garantizo que el resultado final va a ser positivo. Bueno, mirá, yo te muestro, me dice otra persona, yo te muestro que no vas a poder satisfacer el contrato que vos mismo asumiste. ¿Por qué? Porque yo empecé a ejecutar tu programa en el estado donde x valía 4, y tu programa me dio un estado donde x vale menos 4. Así que esta anotación es falsa. Sí, claro, gracias. Entonces empezamos en este estado y terminamos en ese estado. Ahí va, perdón. Entonces, me recupero del error, haciendo una reflexión. Fíjense que si consideramos el otro estado, donde a x lo mandamos a 4 y el estado final es x menos 4, no tenemos un contraejemplo. Pero tampoco tenemos una prueba de que la terna sea válida, ¿sí? Porque simplemente mostramos que en un ejemplo funciona bien. Bueno, pero acá tenés otro ejemplo donde funciona mal. Y finalmente, antes de ir al recreo, analicemos este. Este pareciera que tiene toda la pinta de ser igual al que vimos antes. Pongámosle la precondición que había propuesto la compañera. Entonces empezamos con una precondición donde fact tiene el factorial de k, multiplicamos fact por k y después incrementamos en 1. ¿Sí? Es como que intercambiamos el orden de las asignaciones. Entonces, ¿cómo? A ver qué dice Rodrigo. Sí, tal cual. Como puse false en la postcondición, no va a haber ningún estado. Es decir, para el primer ejemplo de terna inválida, cualquier estado funciona como ejemplo, como contraejemplo. Mientras que en estos dos tenemos que pensar un poquito más. Bien. Entonces, ¿cómo justificamos que esta terna es inválida? Bueno, de la misma manera que hicimos antes. Proponemos un estado inicial, calculamos el estado final, y esto lo hacemos haciendo la traza, y vemos que en este estado final terminamos que k tiene 3 y la variable fact no tiene 6, que es el factorial de 3, sino que tiene 4. Por lo tanto, no se satisface la postcondición, ¿sí? Por lo tanto, es una terna inválida. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la diferencia que hay entre demostrar que una terna es válida, que implica un razonamiento lógico, una demostración, y demostrar que una terna es inválida? Que
¿Qué implica demostrar que una terna es inválida? Implica proponer un contraejemplo. Y un contraejemplo consiste en dar un estado inicial que satisfaga la precondición y que al ejecutar el programa, o bien el programa no termina, o bien el programa termina en un estado que no satisface la poscondición. ¿Sí? En estos tres casos, eso fue lo que hicimos. Y una aclaración importante es que no es un contraejemplo un estado que no satisface la precondición y sí la poscondición. A ver, ¿qué dice Tiago? El 4 debería ser 3. No, el 4 debería ser 6, porque el factorial de 3 es 6. Es importante esto, ¿no? Que para construir un contraejemplo, para justificar que una terna es inválida, no me alcanza, no sirve proponer un estado que no satisfaga la precondición, aun cuando satisfaga el estado final, la poscondición. ¿Sí? Porque el significado de las ternas es, si empiezo en un estado que sí satisface la precondición, entonces termino en un estado que sí satisface la poscondición. La negación de eso es empezar en uno que sí satisface la precondición y el resultado final, el estado final, no satisface la poscondición. Bueno, con esto cortamos por 10 minutos hasta las 10:05. ¿Cuál es la justificación para decir que un estado satisface true en la precondición? Es una excelente pregunta. Y en realidad, pensemos qué significa satisfacer una precondición o una poscondición. Bueno, lo que significa, para darnos cuenta si un estado satisface una notación en general, lo que tengo que hacer es reemplazar el valor de las variables que aparecen en esa anotación por el valor, perdón, las variables, todas las ocurrencias de las variables que aparecen en la anotación, por los valores concretos que tenga las variables en el estado. ¿Sí? Entonces, tal vez lo puedo poner acá. ¿Cómo sé si un estado sigma satisface un predicado? Vamos a poner una notación, un predicado P. Y es simplemente hacer ese reemplazo, y esto es muy importante para entender algunas de las cosas que vienen. Entonces, simplemente reemplazamos todas las variables de programa que hay en P por los valores que le asigna sigma a cada una de esas variables. A ver, pero no estoy seguro que sea del todo claro esto, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Si P es true, y vemos y razonamos y demostramos que el predicado obtenido es equivalente a true. ¿Sí? Entonces, en el predicado true, yo tengo la notación true. Pregunta para Agustín.
tengo la notación true. ¿Hay alguna variable de programa? Y digamos que tengo el estado sigma, que a x le asigno 0. En este predicado true, ¿hay alguna variable? No, no hay ninguna. Y es después de hacer este reemplazo, ¿sí? Después de reemplazar todas las variables por el valor que le asigna sigma a cada una de esas variables. ¿Obtengo un predicado que es equivalente a true? Sí, ¿sí? Entonces, es fácil ver que cualquier predicado satisface la notación true. Pensemos una un poco más interesante. A ver, analicemos esta. No sé para qué me la copio porque es tan fácil. Pensemos qué pasa cuando P es X es mayor o igual a 0. Tengo esa notación. Entonces, satisface el estado sigma que a X le asigno 23 el predicado P. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar en X todas las variables por el valor que le asigna sigma. Es decir, la pregunta ¿es 23 menor o igual a 0 equivalente a true? No. Por lo tanto, sigma no satisface P. Entonces, fíjense que es muy sencillo, es relativamente sencillo, saber qué significa o cuándo un estado satisface un predicado. Es simplemente hacer este reemplazo. Y eventualmente usar lógica para demostrar la equivalencia con true. De nada. Aquí estoy. ¿Cómo perciben la clase? ¿Estoy yendo demasiado lento? Bueno, buenísimo, me alegro. Pero, ojo Iván, que, o sea, no enseña, el teórico no es solo para poder hacer el práctico. Es importante comprender también
y poder reflexionar sobre el teórico. No estoy diciendo que solo hagas los prácticos. Pero sí me parece que es importante hacer un giro reflexivo sobre el teórico y cómo esta parte del teórico también echa un poco más de luz sobre cosas del práctico que ya vimos. Bueno, les estoy robando... No, no les estoy robando ningún minuto. Bien. Entonces ahora me gustaría... A ver. No, yo no había mencionado de la Universidad de Quilmes, pero... o tal vez sí lo había mencionado para la parte de funcional. En todo caso lo puedo buscar para la próxima clase y compartirlo. Probablemente sí haya... sí, sí hay. Ya lo voy a compartir. No hoy, sino para la próxima clase. Bueno, me gustaría retomar algunas observaciones de Franco. Medio que yo las reescribí, pero básicamente lo que decía es que la precondición restringe las situaciones o escenarios en que se puede usar un programa y la poscondición informa lo que el programa calcula. Creo que Franco decía, la poscondición dice el resultado. Bueno, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que las precondiciones y las poscondiciones caracterizan más que dicen lo que hace el programa. La precondición restringiendo las situaciones en las cuales la poscondición será cierta al final de la ejecución y la poscondición dando algunas condiciones que seguro se satisfacen, pero no necesariamente va a ser la información más precisa. Pero teniendo en cuenta esto, por un lado que la precondición restringe y que la poscondición informa, es bueno extremar o minimizar lo que restringimos y extremar, maximizar la información que damos sobre lo que el programa calcula. Entonces, es mejor restringir lo menos posible con la precondición. ¿Por qué lo menos posible? ¿Por qué no permitir que mi programa se ejecute en cualquier estado? Bueno, porque si no restringís, probablemente no puedas justificar que la ejecución, después de ejecutar tu programa, el estado obtenido satisfaga la poscondición. Entonces, a la precondición la vamos a poner como precondición un predicado que sea tan débil, tan fácil de cumplir, como necesitemos para satisfacer la poscondición. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. La precondición tiene que ser lo más débil posible. Y por otro lado, es bueno, es deseable, que la poscondición dé la mayor certeza posible sobre el resultado. Ninguna gracia tiene, por ejemplo, una poscondición que sea true. ¿Sí? Una poscondición que sea true no me informa absolutamente nada. Bueno,
esta postcondición es mucho más interesante. No es nada que no supiéramos, pero es mucho más interesante. Me está diciendo que el cuadrado de cualquier número es positivo o es no negativo. Por otro lado, si yo acá en vez de poner factorial, que fact tiene el factorial de k, pusiera true, es una información que no me sirve absolutamente para nada. Si vos me decís, comprame este programa que te asegura que después de la ejecución el estado final va a satisfacer true, yo te voy a decir, no, ese programa no me sirve absolutamente para nada. Yo puedo escribir un programa mucho más sencillo que también satisface true. Y más aún, tu programa me ponía un montón de condiciones y el mío no me pone ninguna condición. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tratemos de pensar siempre la postcondición más más informativa que podamos para el programa. Y de estos dos corolarios, el primero es el que va a tener más importancia para nosotros. De hecho, va a ser fundamental. Porque en vez de, fíjense, yo estoy, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Acá estamos estableciendo una relación entre estados. De algún modo, lo que estamos diciendo es que si un estado satisface este predicado, después de ejecutar el resultado obtenido satisfará este otro predicado. De algún modo estamos estableciendo una relación entre predicados. Y para el mismo programa puede haber muchos predicados, muchas ternas que sean válidas. Por ejemplo, yo podría poner acá la terna false como precondición. Y nos preguntemos si esta terna es cierta. ¿Es esta terna cierta? Y sí, claramente que sí, porque lo que habíamos dicho que teníamos que hacer es, para todo estado que satisfaga la precondición, demostrar que después de ejecutar este comando, obtenemos un estado que satisface la postcondición. ¿Pero hay algún estado que satisfaga la precondición false? No, entonces trivialmente es cierta, es válida esta terna. Entonces fíjense que cuando escribimos ternas, no está determinado, no hay una única terna válida para un comando. Más aún, ni siquiera hay una terna válida para un comando, habiendo fijado un comando y habiendo fijado una postcondición. Entonces teníamos skip, teníamos true, dos cosas fijas, y eso no nos forzó a cuál sea la precondición. Podíamos poner false, podíamos poner true, podíamos poner que x sea mayor a 0, podíamos poner que x sea menor a 0, y todas estas siguen siendo ternas válidas, básicamente porque la postcondición es una porquería. Pero lo que decíamos es que, dado un programa y dada una postcondición, queremos la precondición más débil. Bueno, y hay una buena noticia. Podemos dar una función que, dada una postcondición que queremos que se satisfaga y un programa, nos devuelve, la función WP, nos devuelve una precondición, nos devuelve una notación, un predicado, tal que se garantiza la corrección de la terna, y más aún, otra cosa, si hay otra anotación que resulta en una terna válida, entonces P
implica la notación que obtuvimos con esta función WP. ¿Sí? Entonces, WP es una función. WP, vamos a ponerlo acá. WP es una función. Y cuando escribimos una función decimos, es una función que toma un argumento de este tipo y otro argumento de este tipo y devuelve algo de este tipo. Entonces hagamos eso. Es una función con tipo WP que toma. Toma un comando, una sentencia, ¿sí? Un programa. Ahí veo, Bruno, tu pregunta. Toma una sentencia, toma un predicado sobre los estados del programa y devuelve un predicado. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos como función, esto es lo que nos devuelve. Pero además es una función que satisface ciertas cosas. Si R, si al evaluar WP en el programa S y en la postcondición Q obtengo una anotación, el predicado R, entonces la terna RSQ es válida y por otro lado es la precondición más débil. ¿Y eso qué significa? Que si hay otra precondición que hace que valga la terna, es decir, si tengo otra precondición P, tal que la terna PSQ es válida, entonces P implica el R que obtuve como al aplicar la función WP al programa S y a la postcondición Q. Veamos la pregunta de Bruno. ¿Podría no cumplirse la recíproca de la segunda condición? A ver, me cuestan esas preguntas. Recíproca de la segunda condición. A ver qué sería eso. Trato de pensar. Podría ser... Podría ser que si... Voy a, voy a escribirlo un poco con más detalle. Supongamos que R es igual a WPSQ. ¿Sí? Y además, em, P implica R eh, o sea, no vale también que si P implica WPSQ, entonces PSQ es una terna válida. Eh, eh, y además P implica R, es cierto que PSQ es válida. Sí, va a ser siempre válido esto. Este, va a ser siempre válido. Eh, y esto, ¿cómo lo justificamos? En realidad, ¿por qué no puse esa otra implicación? Porque esta otra implicación es válida en general. ¿Sí? Eh, pero me gustaría que pensemos por qué es cierto en general. Entonces lo voy a responder acá. Esto es cierto en general y es una de las reglas de la lógica de Hort.
Bueno, pero tratemos de ver, de despejar un poquito más y entender qué significa que sea cierto en general. Entonces, analicemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos la siguiente terna válida. ¿Sí? Y si no aclaro nada, entonces es porque estoy diciendo que es una terna válida. Y además, supongamos que voy a poner al revés. A ver si estoy diciendo bien. Sí, no, y además sería así. A ver, ¿cuál es la cosa cierta en general? Que si yo tengo que P implica R, al revés. Bien, por eso quería ponerlo así. Entonces, me voy a traer esto acá. Entonces, va a ser válido esta otra terna. Sí, a ver si... sí, esa es la situación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Tal cual. Y la razón que da Flavio es la correcta. Pero lo podemos analizar lógicamente de la siguiente manera. ¿Qué significa entonces? Nos preguntamos si esta terna es lógica, perdón, si esta terna es válida, suponiendo que esta terna es válida y que vale P implica R. Y es excelente la reflexión o el aporte de Tiffany, que es básicamente también lo que está diciendo Flavio. Entonces, para justificar la validez de esta terna, lo que tenemos que hacer es tomar un estado que satisfaga P y ver que después de la ejecución de S tenemos un estado que satisface Q. Bueno, pero si sigma satisface P, entonces sigma satisface R. Pero si sigma satisface R, gracias a que esta terna es válida, significa que al ejecutar S en sigma, obtengo un estado que satisface Q. Y es justo lo que tenía que demostrar, ¿sí? Entonces, justificación, si empiezo con sigma tal que P de sigma, entonces R de sigma, por lo tanto, por la validez de la terna inicial, permítanme decirlo así, vale Q de sigma prima, donde sigma prima es el estado final de ejecutar S en sigma. Sí, en el digesto hay muchas equivalencias, pero fíjense que es una equivalencia, podríamos haber puesto esa equivalencia, pero es una equivalencia que se justifica por otro lado. Bien, pero entonces la pregunta es, dijimos que existe una función con este tipo que tiene estas propiedades.
¿cómo definimos esa función WP? Eh, bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es definir esa función WP y también dar una caracterización de los comandos con ternas de Hor, ¿sí? Y que acá van a aparecer equivalencias como la que mencionó Bruno. Supongo que a eso se refería Bruno. Entonces, pensemos lo que yo dije al principio sobre la estructura de los programas. Que los programas tenían una naturaleza inductiva, en el sentido de que, así como para construir una lista yo solo podía usar los constructores, la lista vacía y agregar un elemento a algo que es una lista, la misma situación tenemos con los programas. O bien un programa es un comando atómico, como skip, abort o la asignación, o bien es una combinación de comandos que ya teníamos, como la secuencia, condicional, etc. Entonces, la definición de la función WP será una definición inductiva en la estructura de los programas. ¿Sí? Entonces, empezamos con los programas más sencillos. Si yo tengo el programa skip, la precondición más débil y la postcondición es P, acá, la precondición más débil va a ser P. ¿Sí? Eso del lado de la precondición. Ahora, lo que estoy haciendo en la otra columna es decir, bueno, ¿y qué necesito yo para que esta terna, P skip Q, sea válida? Bueno, esta terna va a ser válida, es equivalente a pedir que P implique Q. ¿Y tiene sentido esta equivalencia? Que pidamos que P implique Q para justificar la corrección de la terna del skip. Bueno, me parece que sí que tiene sentido. Pensemos por qué tiene sentido. Porque yo tengo, tal cual, no cambia el estado. Skip no cambia el estado. Entonces, si empiezo en un estado que satisface P, bueno, seguro que satisface Q siempre y cuando P implique Q. Muy bien, buenísimo que se hayan dado cuenta. Ahora, abort. Pensemos cuál era el significado de abort, cuál es la semántica de abort. Abort empieza en un estado y se cuelga. No me da ningún estado. Entonces, ¿cuál es la precondición más débil que tengo que pedir para que tenga sentido ejecutar abort y llegue a la precondición Q? Bueno, lo que tengo que pedir es no poder ejecutar abort. Es decir, la precondición más débil es false, que si lo pienso como predicado, es el predicado más fuerte de todos. No es satisfecho por nadie. Análogamente, para justificar que la terna P abort Q sea cierta, lo que tengo que pedir es que P implique false. ¿Sí? Que P sea tan fuerte como false. Es decir, P es una contradicción en sí misma. Solo que no está escrita como explícitamente como false, eventualmente, pero es tan feo como false. Y ahora llegamos a la asignación. Y recuerden que están por ahí en el aula virtual los videos del mago Pirulo y el payaso Tristonio. Entonces, yo tengo la siguiente situación. Quiero que
la ejecución de una asignación, después de ejecutar la asignación, se satisfaga el predicado P. ¿Cuál es la precondición más débil que tengo, o la precondición, una posible precondición que tengo que pedir para que... ahí vemos qué significa Maciel. Para que se satisfaga la poscondición. Lo que significa esta flechita para allá es reemplazar en el predicado P todas las ocurrencias de X por la expresión E. ¿Sí? Tan simple como eso. Quizás en introducción a los algoritmos lo hubiesen puesto así. Pero como acá ya estamos usando este símbolo para la asignación, parece mejor usar un símbolo nuevo, un símbolo fresco. Profe, ¿puede repetir para qué significaba el símbolo ese? ¿Cómo? ¿Si puedo repetir qué? ¿Qué significaba el símbolo ese? No me quedó claro. Bien, lo expliquemos con un ejemplo, en vez de moviendo las manos. Supongamos que P es el predicado que X sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Y que S sea la asignación a X, le asigno X más 1. Bueno, entonces está claro que nuestro E es esto. Y ahora nos preguntamos qué significa P, donde a X lo reemplazo por X más 1. Bueno, eso es, me fijo acá, en la definición de P, y reemplazo todas las ocurrencias de X por lo que está a la derecha de la flechita, es decir, por X más 1. Con lo cual me queda ese comando. ¿Sí? Fíjense que es una operación meramente sintáctica. Es una operación meramente sintáctica. Yo tengo esto, que es una expresión donde hay ocurrencias libres de X, y esto significa simplemente reemplazar todas las ocurrencias de X por esta otra cosa. Por ejemplo, pongamos otra cosa para que sea más simple. Entonces, eso es lo que significa esta sustitución, que es el mejor nombre que hay para esta operación. Es la sustitución en P de todas las ocurrencias de X por la expresión E. Así que eso significa. Ahora, lo que tenemos que hacer, además de entender qué significa esa notación, es preguntarnos por qué tiene sentido esa WP. Sí, Maciel, la WP siempre toma la postcondición como parámetro. Ojo, toma un predicado como parámetro, ¿no? Eso es lo que pusimos. Toma una sentencia, un programa, un predicado y devuelve otro predicado. Si vos le das a WP, siempre la pensamos como el uso que pensamos para WP es WP del programa y postcondición del programa. Por supuesto que vos podés hacer WP de programa de un predicado que se te antoje. Bueno, pero lo pensamos como nos interesa la precondición más débil de este programa para llegar a esta postcondición, para garantizar esa postcondición. Pero lo que estaba diciendo es que nos preocupa justificar esta definición de la WP de la asignación.
Y para eso es muy necesario, me parece, muy, muy necesario, tener en cuenta qué hace la asignación. Entonces, les pregunto, ¿qué hace la asignación? Quiero ver un poquito más. Ah, no, bien. ¿Qué hace la asignación? Quizás, bueno, lo voy a... Cambia el valor de una variable, de una o más variables, pero nos centremos en una variable. Ajá, cambia el valor de una variable. Modifica el valor de una variable en el estado. Diego dice, cambia las ocurrencias de las variables. Flavio, te pido que me vuelvas a hacer esta pregunta en un ratito, porque me parece que nos va a distraer un poco. Pero pensemos lo siguiente. Entonces, la asignación modifica el valor. Pensemos el siguiente escenario bien concreto. Tengo que x en sigma, x vale, no sé, 20 e y vale menos 1. Tengo ese escenario. Entonces, después de ejecutar ese, el estado que obtengo después de ejecutar ese, el estado que obtengo es, ustedes me dirán, x cuánto vale. Ahí no lo modifiqué, así que va a valer menos 1. Fíjense, este es mi programa. 0, bárbaro. 0. Ajá. Entonces, vale Q, vale P de sigma, prima. Vale P de sigma prima, ¿no? Obviamente, porque P es que X valga, que X sea mayor o igual a 0. Así que vale esto. Y hola Laura. Y entonces la precondición que habíamos calculado era esta. Entonces podemos poner WP S de P es eso. Es esto que es esto. Entonces lo que me pregunto es, ¿vale? Y, perdón, I más 1 mayor o igual a 0, esto pensado como un predicado de sigma. Sí, vale. Y fíjense, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo un poco es reflejar en la precondición la modificación del estado que hace el programa S. ¿Sí? Es decir, si nos fijamos en la definición de la WP para la asignación, estamos haciendo eso. Simplemente decir, para que el estado final satisfaga la postcondición, tiene que suceder que el estado inicial, haciendo la modificación que va a hacer la asignación, satisfaga ese predicado. Y si nos ponemos un poquito más conceptuales, lo que estamos diciendo o lo que estamos proponiendo es algo que podríamos llamar como un teorema de sustitución. Quizás esto les resuene un poco, les quede dando vuelta en la cabeza, hasta
que hasta tercer año en paradigmas y hasta quinto año en lenguajes y compiladores. Pero la justificación de la WP para las asignaciones es esa. Si yo quiero que un cambio que hago en las variables sea cierto, entonces tengo que partir de un estado en el cual reflejo el cambio para atrás en el predicado. Y por eso es que la WP de la asignación es simplemente la postcondición donde reemplazo cada una de las variables que estoy asignando por la expresión. Si lo pensamos desde el lado de las ternas de Hoare, lo que tiene que pasar es que la precondición implique la postcondición haciendo esa sustitución que dije recién. Fíjense, es casi lo mismo. Es casi lo mismo que decíamos antes. Solo que permitimos que la postcondición sea un poco más fuerte que ese cambio que impone la precondición más débil. ¿Y por qué puede ser más fuerte? Bueno, justamente porque podría ser que queremos restringir más la precondición por algún motivo. Por ejemplo, porque empezamos con una asignación y luego hacemos otra cosa. Entonces, la precondición más débil de esa asignación no nos sirve para lo que sigue, pero sí la precondición P más fuerte sí nos puede servir para un paso subsiguiente. Y creo que voy a terminar con la secuencia. Para explicar voy a terminar con la explicación de la secuencia y ternas de Hoare para la secuencia. Bien, entonces queremos la precondición más débil de S punto y coma S', de la composición secuencial, para la postcondición Q. Entonces la idea es la siguiente. Tengo dos modificaciones sucesivas de estado. Primero hago S y después hago S'. Y quiero que esas dos modificaciones sucesivas satisfagan el predicado Q. Entonces la idea es, primero calcular la precondición más débil del segundo de los comandos. Es como volvamos para atrás, desde el final. Volvamos para atrás desde el final. Entonces, suponte que la precondición más débil del segundo de los comandos es R. Bueno, entonces la precondición más débil de los dos comandos, de la secuenciación de los dos comandos, es la precondición más débil del primero de los comandos en R. Y la caracterización con ternas de Hoare de la composición secuencial S punto y coma S' es encontrar una notación intermedia tal que la terna de Hoare PSR sea válida y que al mismo tiempo la terna de Hoare RS'Q sea válida. Básicamente esa había sido la idea de Bruno cuando nos preguntábamos cómo justificar la corrección de K igual a K más 1, punto y coma, factorial igual a factorial por K. Bien, entonces vamos a dejar por acá, por ahora, digo, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Lo que voy a proponer es que en el práctico, o en el mío al menos, calculemos WP de algunos comandos, ¿sí? De algunos de estos comandos que vimos hasta ahora. Y ahora voy a la pregunta de Flavio. Quizás, Flavio, te pregunto, ¿en qué sentido? A ver. Primero me centro en la de Tiago, pero si querés, Flavio,
contarme un poquito más en qué sentido forma sistemática. A ver, Tiago, se me ocurren formas de interpretar lo que estás diciendo que le den sentido a eso, pero me gustaría que vos refines un poquito más lo que querés decir. Sí, a lo que me refiero es si no hay alguna forma de llegar de P a Q directamente, entonces, en lugar de pasar por R entre medio. De P... Depende mucho, o sea, ¿qué significa directamente? Porque yo te pregunto, ¿y vos me podés decir cuánto es, no sé, 234 por 572 directamente? No, Y no, tenés que justificarlo con algún cálculo. Bueno, ese R, de algún modo, es un cálculo intermedio que probablemente no sea necesario muchas veces. Si yo te pregunto, ¿vos sabés directamente cuánto es 2 por 4? Me vas a decir que sí inmediatamente. sí, Pero hay un razonamiento ahí, aunque sea muy rápido, en realidad hay como una memoria, que ya lo sabés. Pero si yo te pido una justificación de por qué 2 por 4 es 8, bueno, tal vez tengas que desmenuzar en pasitos intermedios. Entonces, como estamos recién empezando con termas de Hort, nos tomemos el trabajo de hacer esos pasitos intermedios con R y no intentar responder rápidamente, porque es un excelente lugar para cometer errores, para confiar en intuiciones que quizás no las tenemos tan desarrolladas porque estamos aprendiendo. Eh, entonces propongo que descubramos ese R y asegurémonos de poder probar, por un lado, la validez de PSR y al mismo tiempo la validez de RS'Q. Bueno, Flavio, ahora sí, tu pregunta. Si querés abrir el micrófono, perdón, si tenés posibilidad y explicarte. Mientras voy a tratar de comentar lo que entiendo yo. Eh, Fíjate que la WP es una definición que te permite calcular. Es cierto que no pusimos la WP para el ciclo, y solo tenemos una forma de demostrar que un ciclo es correcto. Pero, por otro lado, la WP es algo sistemático, es una definición y por lo tanto podés calcularla. De hecho, ¿podríamos hacer un programa que calcule la WP? Sí, excepto para los ciclos, donde necesitamos un poco más de ayuda. Y hay un montón de programas, o varios programas, varios entornos de prueba de corrección de programas imperativos, donde efectivamente calculan la WP y justifican la corrección de programas bastante automáticamente. Para los ciclos necesitamos la ayuda de lo que se llaman invariantes, que empezaron a ver con Franco la clase pasada y el jueves vamos a retomar. ¿Alguna otra observación? ¿Comentario? Bueno, entonces, sí, Macarena. Ah, qué buen punto, ¿no? En la asignación, en la parte de la terna de Hort, ¿cuál es la WP?
¿Cuál es la WP? Soy un pésimo profe que lo que hace es repetir las preguntas que le hacen. Pero en esta terna, ¿cuál es la poscondición? La poscondición es Q. Y si me fijo, ¿cuál es la precondición más débil de esta asignación con esta poscondición? Entonces, por definición de la precondición más débil es Q, donde reemplazo X por E. Así que acá tenemos la precondición más débil. ¿Sí? Pero distingamos una cosa. Por un lado tenemos la WP, que es una función, y por otro lado tenemos las ternas de Hort. Lo que tenemos en esta tercera columna de la tabla es una caracterización de ternas de Hort que garantizan, si vemos lo que hay del lado derecho de la equivalencia, son condiciones que garantizan la validez de las ternas del lado derecho y que podemos justificarlo de alguna manera, ¿sí? Y que también tienen que ver con la WP por lo que comentamos antes, ¿sí? Entonces, fíjate que efectivamente esta es la WP, esta es la WP, Q es la WP del skip y hasta ahí me quedo. ¿Alguna otra pregunta? La flecha hacia la izquierda, sí lo expliqué, pero lo volvemos a explicar. Es simplemente tan simple como una sustitución sintáctica, ¿sí? Probablemente en Introducción a los Algoritmos, mencionaba antes, en vez de escribir reemplazar en P todas las ocurrencias libres de X por I más 1, lo escribían algo así como esto entre corchetes, dos puntos igual, y entonces si me fijo quién es P, es X mayor o igual a 0, después de hacer este reemplazo, me queda I más 1 mayor o igual a 0. Bueno, sobre la pregunta de Maciel, en la asignación, ¿se puede poner WP X le asigno E de Q? Bueno, sí, obviamente, esto es un nombre, y es el nombre de un parámetro, así que yo acá le puedo poner cualquier nombre, y siempre y cuando acá ponga el mismo nombre, va a ser exactamente lo mismo. Podría poner Floripondio, y si acá pongo Floripondio, también va a estar bien. ¿Sí? Es un nombre, y los nombres no tienen mucha importancia, excepto Ernesto. Bueno. Está claro, Maciel, que realmente no juega ningún rol que yo le haya puesto P. Sí, es un buen punto. Bueno, ¿alguna otra cosa? Adelante, Francisco.
La grabación después la subo al video, al aula virtual. Creo que me falta subir la de Franco, del jueves. Bueno, entonces damos por concluida la clase del teórico de hoy y nos vemos en los prácticos. Yo estaré llegando a mi sala a las 11:05. Adiós.